Bienvenidos alumnos y alumnas. Queda inaugurado nuestro curso de grandes personajes de la historia, segunda parte, donde vamos a rescatar algunos de estos personajes que se nos quedaron en el tintero debido al confinamiento. Espero que os gusten estos vídeos, voy a intentar hacerlos los más didácticos posibles, lo más entretenidos y bueno, es una manera por lo menos de aclimatarnos a las circunstancias y de esta problemática, ¿no?, que está surgiendo con la pandemia. Comentaros que a la hora de realizar estos vídeos voy a intentar también darles un poquito más de información que en algunas ocasiones en las clases no lo puedo introducir, y eso es la música que voy a incorporar justamente al principio del vídeo. La pequeña pieza o el pequeño trocito de pieza que habéis oído pertenece a un disco que se llama El agua y los árabes, interpretado por Eduardo Paniagua. Este hombre es un músico, un musicazo que se dedica sobre todo al estudio de la música medieval, es un gran especialista en las cantigas de Alfonso X el Sabio, y en este disco, El agua y los árabes, lo que hace es una vinculación del agua, la música árabe y la importancia que tiene dentro de ese flujo, ¿no?, a través de la cultura musulmana y la relación con el agua. La pieza en concreto se llama El diálogo del agua, así que nos viene muy bien para el tema que vamos a dar hoy, que en este caso es la ciudad palatina de Madinat al-Zahara. De tal manera que esta primera imagen que tenemos aquí, que nos sirve como introducción a la ciudad palatina, es un diram del califa Abderramán III. De tal manera que vamos a recordar un poquito en una reseña histórica a este personaje que fue concretamente el último que vimos antes del confinamiento, y nos estamos introduciendo en el siglo X. Concretamente en el segundo cuarto del siglo X. Quiero recordar que Abderramán III accede al gobierno del Emirato a la muerte de su abuelo en el año 912. Acordaros que Abderramán en un principio va a ser proclamado emir. Acordaos que era un emirato independiente del califato abasida que se encontraba en Bagdad, pero en el año 929 hay un cambio en la política de Abderramán, de tal manera que recordar que se proclama con el título de califa. En este caso ese título de califa era un título que se le conocía como príncipe de los creyentes. Era una manera así de proclamar todavía más allá su independencia. Quiero recordaros que el título de califa era el título que reciben los herederos de Mahoma, de tal manera que es un título importante porque él se convierte, además de la cabeza política, se convierte en la cabeza religiosa. Comentaros que hay varias hipótesis de por qué Abderramán III se proclama califa, pero la más importante es que en el norte de África en aquellos momentos se va a proclamar un califato un poquito antes, en el año 910, en el que los fatimíes, que en este caso son musulmanes, pero que se consideran herederos de una de las hijas de Mahoma, que en este caso es Fátima, proclaman este califato. Ellos están en aquellos momentos ubicados entre los estados de Túnez y Argelia, y él, digamos que al querer, ¿no?, buscar un poquito esa independencia, no ir por encima de los fatimíes, decide proclamar ese califato en el año 929. Después de esta pequeña introducción histórica sobre nuestro personaje Abderramán III, que quiero recordar que era hijo de una vascona, así que este hombre era rubio con los ojos azules, así que pinta de musulmán tenía poco. Además, os acordáis que os conté la leyenda que él se solía teñir el pelo con henna para parecer un poquito más musulmán. Bueno, comentaros que cuando Abderramán III se proclama califa en el año 929, hay que hablar que él posteriormente manda construir una nueva ciudad en las proximidades de la capital, en este caso de Córdoba. Comentaros que la construcción de una nueva ciudad era una larga tradición iniciada en el mundo islámico oriental, de tal manera que vinculaba la dignidad califal con la creación de grandes núcleos urbanos muy próximos a lo que eran las antiguas ciudades. Es una manera de alejarse un poquito de la capital, ¿no?, esa corrupción un poquito de la capital, y en este caso tener una ciudad palatina muy
cerca de ella para en este caso poder mantener controlada la capital, pero en este caso no dentro de ella. Es como si se tratase, ¿no?, pues de algo exclusivo completamente del califa. Comentaros que la fundación siempre se ha hablado del tema de la leyenda y el romanticismo. Hablan que Abderramán III quedó completamente prendado de una esclava suya que se llamaba Al-Zahara, la tomó como favorita y de ahí que decidiera construirla una ciudad palatina. Esto es la leyenda, que queda muy bonita y que sobre todo se agarra a través de textos del siglo XVIII, pero en este caso se piensa que la fundación no es el resultado de una decisión individual completamente del califa. En este caso no un capricho personal de un desmedido amor, ¿no?, por una de sus favoritas que justifica la erección, en este caso, bueno, pues de un palacio. Comentaros que las causas reales son complejas debido a que no hay fuentes documentales que nos digan, ¿no?, pues realmente por qué se realiza esa fundación. Hay un cronista que se llama Ibn Hayyan que escribió ya a mediados, ojito, del siglo XI, que dice que este palacio fue realmente un hecho más de la desmoralización que tenía Abderramán III debido a una derrota. Y esto lo vimos en la última clase. Cuando Abderramán III él, bueno, pues comienza su andadura, en principio dentro del emirato y posteriormente del califato, bueno, pues va a mantener algunos enfrentamientos con algunos reyes cristianos. Uno de los enfrentamientos más famosos fue el de el monarca, ¿no?, astur-leonés Ramiro II, que le llega a derrotar en la batalla de Simancas en el año 939. Comentaros que Abderramán en esa batalla, los asturleoneses no le hicieron completamente una encerrona al califa. Bueno, no murió en la batalla de milagro porque consiguió salvarse, pero cuentan que llegó tan completamente depresivo que decidió, pues venga, me voy a construir una ciudad palatina, en plan, estoy triste y bueno, pues vamos a hacernos una cura psicológica. Así que es una de las hipótesis también muy interesantes. Pero bueno, ya nos vamos, por ejemplo, bueno, pues ya a otras versiones, ¿no?, a través de otros cronistas, incluso nos hablan del siglo XVII, ¿no?, transmitidas en este caso de generación en generación, en el que nos habla, bueno, pues de no centralizar el poder del califa dentro de la ciudad, sino que llevársela fuera, y ya nos llegan, ¿no?, algunos documentos del siglo XVIII en el que nos habla de esta famosa concubina y posteriormente favorita llamada Al-Zahara. De todas maneras, algo que hay que tener en cuenta es que es muy probable que la adopción del título califal en el año 929, la importancia que quiere dar a la figura del califa, lo tenía que llevar a través de una ciudad palatina que tuviera esa importancia. De ahí que, bueno, pues se piense que la ciudad palatina de Medina al-Zahara lo que significa es ciudad brillante, y en este caso no está dedicada a su famosa favorita. Bueno, comentaros que esta fotografía que estáis viendo aquí lo que nos habla es del emplazamiento y ahora mismo lo que se tiene excavado, porque solamente se tiene una cuarta parte realmente de lo que fue la ciudad palatina de Medina al-Zahara. Comentaros que se emplazó al oeste de la ciudad de Córdoba, está aproximadamente a unos 8 kilómetros en línea recta, y esto que estáis viendo aquí en la fotografía son las últimas estribaciones de Sierra Morena. Comentaros que su posición es completamente privilegiada porque esa posición que está justamente esas estribaciones de la sierra nos permite ya ver completamente toda la llanura y además tener una visión completamente de dominio de lo que era la propia capital de Córdoba, porque si habéis estado ahí en la ciudad, bueno, pues se ve desde la parte más alta, sobre todo de la zona amurallada, se puede ver una visión completamente maravillosa de la propia ciudad, además, bueno, pues de garantizar que la ciudad no le faltara absolutamente de nada, porque estamos hablando que era una zona rica en
territorio de cultivo, es una de las zonas más ricas de cultivo en aquellos momentos de la península ibérica. Comentaros que Abderramán erigió aquí una auténtica ciudad. Bueno, os doy algunos datos, ¿no? En este caso, pero hablan de dimensiones de 1515 metros de lado en sentido este-oeste, luego 700 metros en dirección norte-sur y en total unas 112 hectáreas. De tal manera que lo que os digo llegó a ser, bueno, pues una ciudad increíblemente grande para el poco tiempo que en este caso se tuvo para la construcción y además el poco tiempo que tuvo de vida, porque ahora vamos a hablar de la fecha de su fundación, de la fecha en este caso de su destrucción, y Medina Zahara no llegará a tener un siglo de vida. Esta fotografía que os pongo aquí es un plano que está realizado por Ricardo Velázquez Bosco. Es un arquitecto que nos suena bastante aquí en Madrid, lo que os digo, arquitecto del Palacio de Cristal en el Retiro, del Palacio de Velázquez en el Retiro, en este caso del actual Ministerio de Agricultura. Comentaros que este arquitecto, del que luego hablaré un poquito más adelante, fue uno de los arquitectos que estuvo trabajando en las labores de excavación de la ciudad palatina de Medina Zahara. Pero antes de hablar un poquito de estas excavaciones, el problema que nos vamos a encontrar es la falta de acuerdo en los textos para hablar de su fundación. Comentaros que Ibn Hayyan, que os he hablado de este cronista, indica el año de la construcción, habla del año 940-941, es decir, justamente un año después de la batalla de Simancas. Acordaos que este cronista nos hablaba de la depresión, ¿no?, que sufrió Abderramán por la derrota de Simancas, pero luego hay otros autores que incluso le dan fecha de construcción. Hay algunos autores que hablan incluso de el mes, que es noviembre del año 936. ¿Por qué se nos van a esta fecha? Porque Abderramán III, tenemos que tener en cuenta que él estuvo gobernando 50 años en total, de tal manera que 25 de esos años de gobierno, es decir, del año 912 al año 936, los pasó guerreando, aunque la batalla de Simancas, lo que os digo que es en el año 939, fue algo completamente residual, y luego los 25 siguientes se dedicó a construir. De ahí que algunos cronistas hayan ubicado la construcción de Medina Zahara a partir de ese año 936. Comentaros que el esplendor de Medina Zahara duró relativamente poco tiempo, duró el reinado de Abderramán III, no en su totalidad, hasta su muerte en el año 961 y todo el reinado de su hijo, el califa Al-Hakam II. Comentaros que con Al-Hakam II fue el momento de mayor fastuosidad, donde incluso hablan algunos cronistas de la recepción de embajadas extranjeras que venían del norte de la península ibérica, de incluso la Alemania imperial, de Bizancio, incluso hablan de algunas tribus del Magreb que eran aliados, en este caso, de los omeyas. Pero uno de los momentos más complicados fue a la muerte de Al-Hakam II en el año 976. Ese fue el momento de su decadencia, porque subió al trono su hijo, que era muy pequeño, el califa Hisham II, del que hablaré un poquito más la semana que viene cuando os mande el vídeo digital dedicado a Almanzor, el que perdió el tambor. Y es que precisamente Almanzor, que había sido como, digamos, el protector de Hisham, Almanzor, bueno, pues cuando muere Al-Hakam se hace con el poder del califato. Además, él odiaba Medina Zahara, de tal manera que mandó construirse su propia ciudad palatina, que además se llamaba Madinat al-Zahira, de tal manera que es que copió prácticamente el nombre, y la ciudad quedó completamente apartada del poder, de tal manera que Hisham II sí estuvo habitando la ciudad, pero él estuvo precisamente dentro de la ciudad, muy bien protegido, muy bien vigilado, para que no saliera de la ciudad palatina y así Almanzor poder gobernar sin ningún problema. Comentaros que posteriormente a la muerte de Almanzor se produjeron una serie de luchas internas a partir del año 1010 y significó el comienzo del saqueo de la ciudad palatina y además de la posterior destrucción. La tribu bereber, que era una de las tribus que ya veremos en el siguiente vídeo, ¿no?, que ayudaron a Almanzor en esas racias, en esos saqueos que realizaron en los reinos cristianos, se quedaron instalados
en esta ciudad palatina a la muerte del dictador, de tal manera que terminaron saqueándola y terminaron prácticamente destrozándola en el año 1013. Comentaros que la urbe bueno, pues tenía algunas pequeñas casas todavía en pie, que era de población bueno, pues que se fue a vivir allí, pero realmente, bueno, pues parte de esos, digamos, materiales que se habían utilizado para Medina Zahara empezaron a ser expoliados para los nuevos reyes o reyezuelos que se crearon después de la desmembración del Califato de Córdoba, que en este caso son los reinos de taifas. Estos reyezuelos lo que querían era algunas de estas piezas para engalanar estos palacios, de tal manera que sufrió un expolio completamente brutal. Comentaros que el plomo de las tuberías, las planchas de cobre, los capiteles, las puertas de madera, las basas, todo fue prácticamente expoliado para edificar los palacios de estos reyes de los nuevos reinos de taifas. En el siglo XII todavía cuentan algunos cronistas que quedaban algunas familias entre las ruinas, pero sobre todo un momento fundamental será la conquista de Córdoba por parte del rey Fernando III el Santo en el año 1236, que significará la explotación indiscriminada de la ciudad para realizar obras de nueva planta en la ciudad de Córdoba, de tal manera que se le empezó a llamar las ruinas del castillo de Córdoba la Vieja. Así que, bueno, pues llegó un momento que fue destruida, fue olvidada, se utilizaron también, bueno, pues los materiales para algunos edificios cercanos, como el propio monasterio de San Jerónimo, de tal manera que, bueno, pues desgraciadamente en el siglo XVIII estaba todo prácticamente tapado con una capa de sedimentación, de tal manera que tendremos que esperar al siglo XIX para que se ponga de moda lo árabe, se ponga de moda el romanticismo y rescate lo musulmán y empiecen a descubrir, bueno, pues estos restos que quedaban de la ciudad palatina de Medina al-Zahara. Comentaros que ya había sido identificada por Ceán Bermúdez en el año 1832, pero realmente estaban buscando más el morbo romántico de la ciudad palatina más que realmente lo que fue esta ciudad. Bueno, y ahora vamos a continuar y ya vamos a hablar un poquito de la excavación. Aquí tampoco me quiero enrollar mucho para hablar directamente de la ciudad palatina. Comentaros que Ricardo Velázquez Bosco, lo que os digo, este arquitecto que ha sido tan prolífico y tan importante en Madrid, un arquitecto completamente basado en la arquitectura historicista, era arquitecto conservador de la mezquita de Córdoba, de tal manera que se ocupó de los primeros trabajos arqueológicos en el año 1911. Estamos hablando de principios del siglo XX. Comentaros que unos meses antes se habían excavado los restos ya de parte de algunos de la zona de acceso a Medina Zahara, no estamos hablando de algunos de los puentes, de tal manera que se le atribuyó en un primer momento a una fundación de Almanzor, lo que os digo, a la famosa Medina al-Zahira. Pero al ver los resultados, a identificar algunas de las piezas que van a ir encontrando, hablan, bueno, pues ya ahí se ve identificado, ¿no?, al propio el Hakam II, es decir, al hijo de Abderramán III, y en este caso, bueno, pues ya se ve perfectamente claro que es la ciudad palatina de Medina Azahara. Comentaros que os he traído algunas fotografías para que veáis, ¿no?, de tal manera que esta imagen que estáis viendo es Medina Azahara y ves arriba que pone Salón de Embajadores. Luego vamos a ver el Salón de Embajadores, que es el famoso Salón Rico, ese Salón Rico que fue completamente recuperado, que ha sido prácticamente levantado con las piezas que se encontraron dentro de la restauración, como si fuera un auténtico puzzle para que nosotros podamos ver, aunque sea un poco mejor la recreación, ¿no?, de lo que fueron los salones de Medina Zahara, pero es que la verdad es que llama muchísimo la atención estas fotografías, lo que os digo, de principios del siglo XX. Y esta fotografía también que os pongo es para que veáis, bueno, pues cómo estaba a principios del siglo XX, lo que os digo, en las ruinas, una vista general completamente de lo que es la ciudad palatina de Medina Azahara.
Es curioso lo que ha cambiado Medina Zahara con el tiempo. Esta fotografía que os estoy poniendo aquí es ahora mismo el centro de interpretación de Medina Zahara, que fue inaugurado en el año 2009, y es interesante ver, bueno, pues cómo Medina Zahara ha ido ganando calidad con el tiempo. Comentaros cuando yo comencé con las visitas a la ciudad palatina. Recuerdo que al principio, bueno, pues prácticamente entrabas con el autobús dentro del conjunto arqueológico. Medina Zahara empezó a recibir muchísimas visitas, de tal manera que, bueno, pues que se decidió realizar un centro de interpretación para poder organizar la entrada al conjunto arqueológico. De tal manera que ahora la visita se presenta a este centro de interpretación, ahí es donde accede a sacar las entradas, que la entrada además, siempre lo comento, es totalmente gratuita. Hay un vídeo magnífico que luego os incluiré también el enlace para que lo podáis ver, y además, bueno, pues tiene un pequeño museo donde aporta parte de las piezas que se han encontrado dentro de las excavaciones. Comentaros que dentro de las excavaciones de Medina Zahara no se conserva aquí en este museo todo lo que se encontró. Desgraciadamente se ha ido repartiendo por todos los museos, no solamente de España, sino también de Europa y de parte del extranjero, de tal manera que bueno, nos permite, eso sí, tener una visión un poquito también más museística del conjunto arqueológico, porque en el conjunto arqueológico siempre a lo mejor es un poquito más complicado, ¿no?, tener una visión general, debido a que es casi mejor que se vaya con una visita casi guiada, ¿no?, porque muchas veces llega un momento que te pierdas, ¿no?, a la hora de realizar la visita. Comentaros que además este centro de interpretación recibió un premio en el año 2012 como Museo Europeo del Año, y los arquitectos son Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, de tal manera que, bueno, que sepáis que estamos hablando además de un museo con una modernidad y una amplitud y una organización que hicieron que recibiera este premio. Aquí tenéis, por ejemplo, simplemente una sala, ¿no?, para que veáis, bueno, pues estas salas dentro del Museo de Interpretación que nos hablan de la vida también cotidiana de la propia Madinat al-Zahara. Nos vamos a centrar ahora en la estructura urbana de Medina Zahara. Daos cuenta que el breve periodo de vida que tuvo esta ciudad, y además la falta de continuidad dentro del poblamiento sin asentamientos posteriores, hace que tenga unas características especiales. Daos cuenta que facilitan el estudio y además facilitan también la recuperación, porque no tenemos diferentes capas de construcción en el cual tenemos que datar, bueno, pues de qué edificios cada una de las épocas, o en este caso cada uno de los cimientos de qué época es. Entonces la ciudad presenta los caracteres del urbanismo islámico temprano, diseñado primero por el fundador, por Abderramán III, y luego se ve muy bien además las transformaciones que le hizo su hijo Al-Hakam II, que realmente fue cuando la ciudad recibió, pues tuvo, mejor dicho, el mayor esplendor. Ahora se amplió esta recreación del mapa de la organización estructural urbana de Medina Zahara para hablaros un poquito de esa organización general, ¿no? Pero antes de nada tenemos que tener en cuenta que Medina Zahara tiene dos rasgos maravillosamente excepcionales para poder estudiarla. El primer rasgo que tiene Medina Zahara es que fue una ciudad que tuvo un breve, corto tiempo de vida. Nos cuenta que no llega a un siglo. Y luego, por otro lado, es que no hay poblaciones posteriores que se vayan a asentar aquí, de tal manera que cuando esta ciudad prácticamente se saquea, va tapándose poco a poco a través de la sedimentación, no estamos hablando que a la hora de excavarla nos encontremos con construcciones de periodos posteriores. Esto pasa exactamente igual que con Pompeya y Herculano. Pompeya y Herculano le tapa una capa de sedimentación, de tal manera que a la hora de realizar la excavación nos encontramos con que Pompeya y Herculano es una ciudad romana, no hay nada construido encima. A Medina Zahara le pasa exactamente igual. De tal manera que aquí hablamos de una ciudad que nos marca un urbanismo islámico, por un lado diseñado por Abderramán III, pero modernizado por su hijo Al-Hakam II, pero hay algo también que hay que tener en cuenta, y es que
que a la hora de la realización de la ciudad tenemos que basarnos en la topografía del terreno dentro de estas últimas estribaciones de Sierra Morena, de tal manera que, aunque veis la planta rectangular que parece que está rectita y no hay ninguna cuesta, como digo yo, es al contrario, lo que vamos a ver es que como se tiene que aclimatar a la topografía, vamos a ver 3 terrazas diferentes, de tal manera que hacen 3 terrazas diferentes con una funcionalidad cada una, con una funcionalidad que va desde la palaciega a la jurídica y política, a, bueno, pues en este caso pues la funcionalidad como Medina, en este caso como ciudad, porque es que además tenemos que tener en cuenta que aquí no solamente vivía el califa, aquí vivía también esos visires, esos políticos, esos asesores, para que entendáis un poquito, que le van a acompañar en la política diaria, ¿no?, del califato de Córdoba, pero también tenemos una población que va a vivir aquí, digamos, de manera fija, que es la que va a estar sirviendo, ¿no?, para el propio califa. Entonces, antes de nada, quiero que veáis, y os voy a marcar aquí con mi plumilla, bueno, pues la urbanización, ¿no?, que tiene Medina Zahara a través de una planta general de carácter rectangular, pero que, como veis, os marco aquí con la pluma lo que sería la zona amurallada, porque claramente estaba totalmente protegida. Estas zonas de muralla que os acabo de marcar, como veis, están muy bien están muy bien marcadas, como veis, no hay problema en este caso de la adaptación topográfica hasta que nos vamos a la zona norte, que como veis aquí la muralla me retranquea un poquito porque se tiene que aclimatar a, en este caso, bueno, pues a la topografía de la parte norte del terreno. Comentaros que las 3 terrazas están organizadas, bueno, pues con una diferenciación de alturas, de tal manera que la parte más alta será la parte más importante, la zona palaciega, la parte más baja será la Medina. Entonces, la primera terraza, para que entendáis, es la que os estoy marcando aquí, que concretamente coincide además con la zona que está excavada en la actualidad, esa cuarta parte de la ciudad de Medina Zahara. Así que aquí la tenéis, de acuerdo a esta zona que estáis viendo, primera terraza, es la zona de vivienda, la zona de la residencia real y además es la zona política, es decir, aquí tenemos una serie de salas que luego vamos a hablar, donde se reunían para debatir de la política del califato. Luego tenemos una segunda terraza que os la voy a marcar aquí, os la estoy marcando con la plumilla, que además aquí vemos que no hay nada de construcción, aquí lo tenemos, que sería la zona de los jardines y de los huertos, de tal manera que es una segunda terraza. Y luego tenemos la tercera terraza, que es la que os estoy marcando aquí, esta que tenéis, que es la Medina propiamente dicha, es decir, es la ciudad. Comentaros que si nos vamos al entorno de la ciudad, el urbanismo es bastante especial, porque hay algunas zonas que tenemos con las manzanas como en planta andamero, como en las ciudades completamente marcadas por la base romana, pero sin embargo tenemos algunas zonas como las que tenemos aquí en la zona norte o en esta zona que la aclimatación a la topografía es un poquito más complicada, que se basa ya en ese urbanismo que conocemos como urbanismo musulmán, de calles muy estrechas que dan a placitas y que se aclimatan en este caso, bueno, pues a lugares altos, ¿no? Un poquito pues con esa visión también protectora, ¿no?, de la propia ciudad. Comentaros que al organizar el terreno en diferentes terrazas es una manera de organizar también la vida de la propia ciudad palatina, de tal manera que, bueno, pues nos hace una estructura de ciudad que no le faltaba absolutamente de nada. Daos cuenta que aquí era donde vivía el califa, en la ciudad, en la Medina, teníamos a la población que trabajaba en la propia ciudad palatina porque era una ciudad que se autoabastecía completamente, de ahí un poquito, bueno, pues esa importancia que tiene haber encontrado esta ciudad palatina de Medina Zahara en estas condiciones tan impresionantemente importantes, sin ninguna construcción que nos haya tapado, ¿no?, lo que era el urbanismo. Y aquí estamos viendo una ampliación de la terraza superior, que es la zona que ahora mismo en la actualidad se encuentra excavada. Comentaros que viendo el plano, viendo la planta, da la sensación de desorganización, que no aparecen los elementos ordenados, pero daos cuenta que dentro de la planta de la propia ciudad palatina de Medina Zahara, lo que os digo, en las zonas que se aclimatan a la topografía de un terreno bastante más plana, pero la zona norte, la zona que se apoya a las estribaciones de Sierra Morena, que es la que nos estamos encontrando aquí, es la que tiene más complicaciones a la hora de la construcción. Se elige además la parte superior, que es la que estáis viendo, como la zona palatina,
como la zona jurídica, la zona política, porque lo que os digo desde ahí arriba no solamente da la sensación, ¿no?, de un control sobre la propia ciudad de Medina Zahara, sino un control sobre el valle y en este caso una visión directa de la capital, en este caso de Córdoba. Comentaros que hay diferentes colores marcados en la planta, entonces os voy a explicar un poquito brevemente porque luego lo vamos a ir viendo poco a poco, de tal manera que lo que se tiene excavada es la puerta norte, que era una de las puertas de acceso a la ciudad, en este caso daba directamente acceso a la zona palatina, y luego tenemos a vuestra izquierda una serie de viviendas, de tal manera que tenemos por un lado las conocidas como viviendas superiores, que es la que están en la parte superior de la terraza. No se sabe muy bien, ¿no?, quiénes eran los destinatarios de esas viviendas, pero bueno, se puede pensar que desde la propia familia real, ¿no?, las esposas legales, ¿no?, del propio Abderramán, ¿no?, o la esposa legal de Al-Hakam, que solamente tuvo una, así que correteando por estas habitaciones. Y luego tenemos unas viviendas de servicio, que es la que os estoy marcando aquí, ¿vale?, con el puntito que veis aquí, pone viviendas de servicio. Daos cuenta que la ciudad de Medina Zahara tiene la Medina, que en la Medina vivía gente que trabajaba en la propia ciudad palatina, pero luego tenemos un servicio fijo, las viviendas de servicio, que eran los que estaban, muchos de ellos además esclavos, ¿no?, que eran los que servían, bueno, pues a los personajes más ilustres, ¿no?, de la casa real omeya. Y luego esto que estáis viendo aquí, que lo veis que está marcado con un color más oscurito, es la conocida como Casa de Jafar, que Jafar fue el primer ministro del califa Al-Hakam II. Este hombre, bueno, era un personaje bastante especial. De tal manera que, bueno, esta zona, lo que os digo, estaría dividida. La zona residencial, que es lo que os estoy marcando aquí, y luego está la zona, para que entendamos, meramente política, que iríamos de aquí hacia acá, que veis aquí que pone edificio basilical superior, que, bueno, pues que se piensa que era un edificio que se utilizaba para las reuniones del califa, ¿no?, en este caso, y también sus consejeros, y debatían, bueno, pues políticamente sobre el estado del califato en aquellos momentos. Y luego hay una parte muy interesante que os estoy marcando aquí en la planta. Perdón, lo que os digo es que tengo un pulso horroroso, de tal manera que esta zona que estáis viendo aquí es el pórtico y la plaza de armas, que en este caso es una zona importantísima, ¿no?, para dentro de la propia propaganda del califa, y además tenemos que tener en cuenta que la ciudad palatina de Medina Zahara tenía un ejército que protegía al califa. Y luego aquí tenemos el maravilloso Salón Rico de Abderramán III, ese salón donde se recibían las embajadas, donde se engalanaba para los eventos más importantes que tenía la ciudad. Así que, como veis, está separado, y además los jardines, de los cuales no se conserva nada, pero bueno, pues que debían ser unos jardines vinculados a la naturaleza, el agua y la propia arquitectura. Aquí tenemos un edificio que se ha encontrado, que estaría en la zona de la Medina, disculpar, que es la mezquita, de tal manera que la propia ciudad palatina de Medina Zahara tenía su mezquita. Y es que daos cuenta que Abderramán III, cuando manda la construcción de esta ciudad palatina, su intención es quedarse aquí, de tal manera que ya sabéis que los musulmanes oran 5 veces al día, de tal manera que la mezquita es necesaria para esas oraciones, pero no solamente para eso, sino que, bueno, pues ya sabéis que tiene una vinculación especial las mezquitas con con el ritual, para que entendamos, bueno, pues de los viernes, con esa mezquita al-Jama. Comentaros que tenemos que tener en cuenta que la población de Medina Zahara que vivía aquí y llegaba el viernes y llegaba la oración del viernes, no se podían trasladar todos a la capital, a Córdoba, que era donde estaba la mezquita al-Jama, que es la mezquita de Córdoba, de tal manera que mucha población que se quedaba en la ciudad palatina directamente se iba a la mezquita que tenía en la ciudad. Además, quiero que observéis porque la orientación de la mezquita, bueno, pues es diferente al resto de la ciudad palatina, porque claramente está orientada hacia la Meca. Esta mezquita no la utilizaba Abderramán para la mezquita al-Jama, sino que Abderramán o posteriormente al-Hakam se tenían que marchar a la mezquita de Córdoba, que para eso era la mezquita al-Jama de la capital, así que ellos se tenían que trasladar a la oración del viernes allí. Así que, bueno, es curioso ver, bueno, pues algunas de las peculiaridades que tiene el planito.
Y ahora nos vamos a ir a los accesos de Medina Zahara, porque Medina Zahara, además, no solamente de mostrarnos la ciudad palatina, también se necesitaba una serie de accesos para poder llegar desde la capital, en este caso, bueno, pues a la ciudad. Así que aquí lo que tenemos son algunos de los puentes que se han encontrado en las excavaciones. A este se le conoce como el Puente de los Nogales, que os hago aquí esta ampliación para que lo veáis. Además se puede ver, yo creo que una cierta herradura en los arcos, ¿vale? De tal manera que nos hablan de una construcción completamente califal. Luego tenemos aquí el Puente del Cañito de María Ruiz, que es un puente que, bueno, como veis está muy deteriorado, pero que también nos daba acceso directamente al camino que iba a la ciudad de Medina Zahara. Pero es que además luego los musulmanes son muy inteligentes y vais a ver por qué. Los musulmanes son herederos completamente de la arquitectura romana, de tal manera que, bueno, pues Córdoba, la Córdoba romana, la capital de la Bética, cuando llegan los musulmanes, llegan a una ciudad que tiene parte de esas construcciones romanas todavía en pie, de tal manera que los visigodos, bueno, pues cuando se instalan en Córdoba, van a ser una de las ciudades más importantes, ellos realmente van a aprovechar las construcciones romanas, no van a hacer demasiados cambios, porque además ya sabéis que es una monarquía un poco complicada, y cuando los musulmanes llegan, pues copian parte de la arquitectura romana y aprovechan parte de esa arquitectura y de esa ingeniería romana, de tal manera que esta conducción que estáis viendo aquí, que es la conducción romana de Valdepuentes, es una conducción romana que utilizaron los musulmanes para llevar el agua corriente, en este caso a la ciudad palatina de Medina Zahara. Ya sabéis que la vinculación con el agua, soy muy pesada, es importantísima. Y bueno, y aquí tenemos cómo se encuentra en la actualidad Medina Zahara, de tal manera que, bueno, pues es como lo podemos observar hoy en día. Esta es una vista aérea y lo que os digo aquí, lo que tenemos excavado es solamente la terraza superior, de tal manera que esto que estamos viendo aquí es la mezquita, que os la he marcado antes en el plano, os la voy a marcar aquí, que esto estaría en la terraza inferior, en la Medina. Todo esto que estamos viendo aquí faltaría por excavar. Todo esto que tenemos aquí era la zona de huerto, ¿de acuerdo? Toda esta zona que tenemos aquí, y esta es la zona residencial, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Esta sería la zona residencial, perdonad, pero es simplemente para que os ubiquéis un poquito. Aquí estaría la zona administrativa, política, jurídica. Este sería el pórtico que os he marcado antes, y esto que estáis viendo aquí no es otro que el Salón Rico de Abderramán III. Quiero que observéis porque aquí se ve muy bien la muralla. Esta muralla no es la que os he marcado antes en plano, esta es la muralla dentro de la muralla, es decir, la ciudad palatina estaba amurallada, todo lo que era toda la ciudad, todo el complejo palatino, pero es que luego lo que es la propia residencia real también estaba amurallada para que no se tuviera acceso directo al califa, una manera de protegerlo. Y esto que tenemos aquí es una recreación. Bueno, a mí es que las recreaciones me parecen una auténtica pasada. Entonces, hace unos años el museo, bueno, el Centro de Interpretación de Medina Zahara hizo un vídeo de la reconstrucción, que si no recuerdo mal, creo que os lo pasé en el confinamiento, pero os lo vuelvo a pasar por si acaso hay alguien nuevo. Y bueno, pues nos marca un poquito pues cómo debían ser estas estancias. Entonces, bueno, pues aquí se ve muy bien lo que os digo, la zona residencial. Os vuelvo a hacer otros garrapatillos por aquí, ¿vale? Pero aquí lo tenéis, esta es la zona residencial, ahí la tenéis, esta sería la zona administrativa, esta que estáis viendo aquí, esto sería el pórtico, esta es la mezquita, que aquí tenemos la recreación de la mezquita, mirando hacia la Meca, el Salón Rico de Abderramán III, y esto eran los jardines que cubrían, bueno, pues este Salón Rico, esta estancia tan importante, ¿no? Y aquí tenemos lo que os digo, el entorno amurallado, y esta sería la zona de huerto, esto estaría dentro de la propia ciudad, pero en este caso ya más acceso a la población que trabajaba en la ciudad de Medina Zahara. Bueno, y ahora vamos a ir viendo algunos de los detalles, ¿vale? Así que os voy a ir hablando un poquito de algunas de estas partes de la ciudad. Entonces vamos a empezar con la puerta norte, que ahora mismo es la que está más bien plasmada, sobre todo en la planta. Claro, observando, ahora os voy a poner la siguiente imagen. La puerta norte, puñetas, ¿qué puerta tenemos aquí? Pues bueno, es que la puerta que estáis viendo aquí, la puerta norte, realmente como puerta pues ya tiene la pobre poco, lo único que lo que sí conserva
es el entramado de la planta. Entonces vamos a ver la peculiaridad de esta planta. Quiero que observéis porque aquí lo que tenemos es un recodo, es una puerta en recodo. Entonces la planta está muy bien marcada. Esta puerta en recodo eran importantísimas en las murallas, sobre todo en época medieval, sobre todo los musulmanes utilizan esta puerta, pues una manera de poder proteger todavía mejor la muralla y en este caso la ciudad. Daos cuenta que si yo quiero atacar la ciudad, tengo que entrar y tengo que hacer el recodo. Cuando yo hago el recodo, tengo aquí bueno, pues a los soldados defendiendo, no sé qué. Y entonces, bueno, pues lo que os digo, es una manera, bueno, pues de complicar la entrada a la hora de atacar la ciudad palatina de Medina Zahara. Bueno, ahora nos vamos a la planta y nos vamos primero a la zona administrativa, es decir, nos vamos a ir mirando el plano, os imagináis, a la derecha, ¿de acuerdo? La zona administrativa. Así que nos vamos al primer edificio que tenemos en la zona administrativa, que se le llama el edificio basilical superior. Es como se le llama en la actualidad. También Dar al-Jun, que yo lo he leído también, pero bueno, en los últimos libros que tengo un poquito de Medina Zahara nos hablan de edificio basilical superior. Planta, me voy a la siguiente imagen. Aquí tenemos la planta y este es el edificio basilical. Bueno, pues por un lado lo que tenemos es el edificio, que es el que os estoy marcando en planta, aquí os lo estoy marcando, el edificio basilical, de tal manera que tenemos 5 naves, 1, 2, 3, 4 y 5, pero están comunicadas entre ellas. Quiero que lo observéis porque estas aberturas que estáis viendo aquí es que están comunicadas entre ellas. De tal manera que lo que tenemos es anexa al propio edificio basilical, bueno, pues una serie de viviendas, que tenemos aquí una vivienda, un patio, ahora hablaremos un poquito de la organización de la vivienda, pero aquí lo que tenemos es una plaza, de tal manera que aquí lo que se ha visto es que es muy probable que este edificio fuera un edificio de reunión, un edificio en este caso, bueno, pues para la reunión, sobre todo de carácter administrativo, político, de tal manera que no tiene una funcionalidad de vivienda, de tal manera que hay además también la organización que tiene el edificio en 5 naves. Tenemos que tener en cuenta que una vivienda musulmana va a tener un patio como el que os estoy marcando aquí con una serie de estancias alrededor, de tal manera que esto no lo cumple. De ahí que se vea, bueno, pues que aquí es muy probable que fuera un edificio de carácter administrativo. Bueno, ¿qué conservamos hoy? Siguiente fotografía. Aquí la tenemos. Bueno, pues hoy en día está todo completamente levantado, todo restaurado. Aquí simplemente lo que estáis viendo, bueno, pues es el hueco, ¿no?, que nos han dejado las basas, que nos cubrirían con una serie de arcos, en este caso las estancias, aquí lo estoy marcando, la entrada estaría, bueno, con una triple arquería y lo que os digo, pues la funcionalidad era la que yo os comentaba, un edificio de reunión. Todavía se conserva parte de esta pavimentación de terrazo, pero lo que os digo, unas condiciones muy malas y en la siguiente fotografía lo que podéis observar, bueno, pues es una recreación de estas triples arquerías que unirían las diferentes naves. Tenemos que tener en cuenta que Medina Zahara, arquitectónicamente hablando, se parece muchísimo, se basa en la mezquita de Córdoba. De tal manera que aquí, como estáis viendo, aparecen los 3 arcos, la triple arquería. Esta triple arquería que estáis viendo aquí, ves aquí que me la está marcando con una serie de dovelas, todo esto, lo que os digo, está completamente restaurado, pero serían unas dovelas que estarían alternando el blanco y el rojo, representando esa bicromía de la propia mezquita de Córdoba. Aquí tenéis otra imagen, aquí por ejemplo sí, esta parte sí que es auténtica, pero lo que os digo, un estado completamente lamentable, y bueno, pues lo que os digo, este arco de herradura, algo que no os he comentado aquí, pero bueno, ya lo comento, aunque luego lo vamos a ver en el Salón Rico, es que este arco de herradura que estáis viendo aquí es el arco de herradura conocido como arco de herradura califal, es decir, es un arco de herradura muy cerrado en la parte inferior del arco o de los salmeres, que es como se le conoce a esa parte del arco, pero bueno, en este caso sería un arco bastante más cerrado. Esto os lo comento porque bueno, los visigodos ya utilizaban este tipo de arquería de herradura, pero en este caso con una herradura muy poco pronunciada. Y aquí tenemos otra imagen en la que nos aparece la recreación de los capiteles califales, que eran los que cubrían toda la ciudad palatina de Medina Zahara. Comentaros que estos capiteles son hechos nuevos, son recreaciones, además no sé si se ve aquí, pero aquí yo creo que se ve una R, de tal manera que bueno, pues lo que hacen es que son copias que se realizan para introducirlas dentro de la ciudad palatina, de las ruinas, ¿no?, dentro
dentro de este conjunto arqueológico para hacernos a la idea un poquito de la belleza, ¿no?, que tenían estas estancias. Comentaros que capiteles califales se conservan bastantes, tanto en el propio Centro de Interpretación de Medina Azahara, en el Museo Provincial de Córdoba, que también merece la pena cuando se va a Córdoba verlo, y también importante se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Característica del capitel califal, está trepanado, es decir, está horadado, está excavado, de tal manera que lo que hacen los musulmanes es excavar con la técnica del trépano, de tal manera que nos horadan tanto, bueno, pues esos detalles, ¿no?, que tienen esos capiteles, que concretamente son capiteles de carácter compuesto, porque como veis tienen aquí la voluta, ¿no?, y luego tienen las hojas de acanto, pero en este caso, bueno, pues da la sensación de panales de abeja, ¿no? Entonces es un tipo de estilo muy especial, ¿no?, el capitel califal. Aquí tenéis otro ejemplo, mirad, este también está restaurado, no, bueno, restaurado, mejor dicho, es una réplica, por eso lo veis ahí la R, de tal manera que esto nos dice que es una réplica. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo. Y ahora vamos a hablar del Gran Pórtico, que es uno de los lugares quizá más curiosos dentro del protocolo que tenía Medina Azahara. Comentaros que el Gran Pórtico está pegado al edificio basilical superior, que ya os he comentado anteriormente, que también le dan el nombre de Dar al-Jun, que significa casa del ejército. De ahí la vinculación un poquito de lo que os voy a hablar ahora. Aquí tenemos la ampliación del Gran Pórtico y desde aquí venía una calle que daba justamente a este lugar, que era parte del itinerario descrito en los recorridos protocolarios que se realizaban con motivo de las recepciones de las famosas embajadas que realizaba el califa. Y además también aquí se celebraban dos fiestas religiosas anuales, de tal manera que la guardia de la ciudad, ese pequeño ejército que yo os comentaba, ¿no?, que tenía el califa, y además los distintos cuerpos de funcionarios, ¿no?, que trabajaban para el Estado, bueno, pues se colocaban a ambos lados para honrar al séquito extranjero, y además, bueno, pues el propio califa, ¿no?, se ubicaba en la zona central de este gran pórtico. Os voy a marcar a través aquí de la plumilla que arriba había una especie como de, digamos, anexo de torre con un pequeño balcón donde el califa se asomaba y, bueno, pues en este caso recibía, ¿no?, a esas embajadas, pero además también, bueno, pues honraba, ¿no?, al propio ejército, ¿no?, que en este caso le protegía. El camino daba luego posteriormente y directamente al Salón Rico, de tal manera que por eso a esta parte se le ha denominado el Gran Pórtico. Luego además aquí enfrente, o sea, justamente enfrente al pórtico, lo que se tiene es una gran explanada, haría función de plaza de armas, de tal manera que en esta plaza, bueno, pues se hacían celebraciones con algunas paradas militares, algunas de ellas pues, no, pues presididas, ¿no?, por el propio califa. Aquí tenemos algún, bueno, pues pequeño detalle, ¿no?, para que veáis este gran pórtico también muy restaurado, pero ves que los arcos, bueno, pues son de una amplitud bastante grande. Aquí se ve perfectamente lo que yo os comentaba, la alternancia de dovelas, y además aquí se puede ver en esta parte que esta zona central del gran pórtico, bueno, esta parte es un poquito más alta porque sería el añadido que yo os comentaba, donde había esa pequeña balconada donde se asomaba el califa. Y bueno, y aquí tenemos otra fotografía más para que veáis, bueno, el estado del gran pórtico. Y aquí es para que veáis una recreación, en este caso del gran pórtico, en el que se puede ver lo que yo os comentaba, este añadido. Aquí tenemos, bueno, pues lo que os digo, los diferentes funcionarios, ¿no?, que estarían a un lado y a otro para recibir a las embajadas, ¿no? Entonces, digamos que se le hacía una especie como de parafernalia protocolaria, ¿no?, pues para encima, bueno, pues sorprenderles, ¿no?, como diciendo, bueno, esta es la riqueza, ¿no?, que tienen los califas de Córdoba. Y ahora vamos a hablar de la Mezquita Aljama, de ese edificio que está excavado en la zona de la tercera terraza, en la zona de la Medina. Ahora mismo lo que conservamos es lo que estáis viendo, mucho más, pero antes de nada voy a poneros la planta. Aquí la tenemos, esta es una fotografía que realicé en Medina Azahara cuando estuve la última vez, entonces aquí podemos ver la planta de
de la mezquita, de tal manera que tampoco me voy a detener mucho en ella porque el siguiente vídeo que os voy a mandar es el de la mezquita de Córdoba y hoy os hablaré un poquito de las partes de la mezquita. Simplemente lo que os digo, la curiosidad es la ubicación, en este caso aquí la tenemos, bueno, pues que la orientación está orientada hacia la Meca. Es una mezquita relativamente pequeña porque, como veis, solamente tiene 5 naves en total. También es una mezquita muy pequeña si la comparamos claramente con la mezquita de Córdoba, pero tiene todas las partes correspondientes, ¿no?, para formar esa mezquita de culto tanto para la ciudad como para algunos de los funcionarios, ¿no?, en este caso que trabajaban en la ciudad palatina. Ya os he comentado anteriormente que es la mezquita Al-Jama de la ciudad palatina de Medina Zahara, aunque luego esté la mezquita Al-Jama de la capital, pero esta mezquita Al-Jama es la que utilizaba sobre todo la población de Medina Zahara para ir a esa oración del viernes. Y aquí tenemos, bueno, pues desgraciadamente lo poquito que se conserva, y aquí incluso se tiene que aclimatar la mezquita, bueno, pues a una pequeña cuestecita que hay dentro de la topografía del propio terreno. Y aquí otra ampliación, y simplemente es para que veáis que lo que estamos viendo al fondo no es otra que la ciudad de Córdoba, es simplemente para que veáis la visión tan cercana y a la vez lejana de esta localización de Medina Zahara, la importancia que yo os comentaba de, bueno, de ser una ciudad palatina muy cerca de la capital. Y bueno, y aquí tenéis, es que aquí, bueno, lo han querido engalanar con las palmeras, ¿no?, que en este caso estas palmeras estarían ubicadas en lo que sería el patio de la mezquita. Y esta es la recreación dentro del centro de interpretación de Medina Zahara que nos ha hecho para que veamos cómo era esta pequeña mezquita Al-Jama de Medina Zahara. Y aquí tenemos otra recreación, además recuerda mucho, ¿verdad?, estas almenas que tenemos aquí, bueno, en forma piramidal, ¿no?, lo que os digo, la alternancia de dovelas en rojo y en blanco, y como veis, bueno, pues al fondo la recreación maravillosa de esta muralla que separaría la terraza baja de la Medina con la terraza superior, que es donde estaría la residencia y la zona administrativa. Y ahora nos vamos a ir a la zona residencial de Medina Zahara, de tal manera que dejamos a un lado la zona administrativa, política, protocolaria y religiosa y nos vamos a acercar a algunas de las viviendas importantes de la zona residencial de Medina Zahara. Comentaros que es como si nos fuéramos al plano y viéramos la puerta norte arriba, esa puerta en recodo, y nos fuéramos ahora hacia la izquierda, de tal manera que hay varios tipos de viviendas, ¿os acordáis? Viviendas superiores por un lado, las viviendas de servicio, y luego os he hablado de la casa de Jafar. Luego está también la zona de la vivienda real, pero quizá la casa de Jafar, que es la que os voy a mostrar aquí, es la que mejor ahora mismo está restaurada, conservada, para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la riqueza que tenían algunos de esos personajes, ¿no?, de la mafia política del califato de Córdoba, y además de la riqueza de las propias viviendas. Antes de nada os voy a hablar de Jafar, de este personaje que lo que os digo es tan curioso. Comentaros que este hombre, Jafar, fue un esclavo eunuco. Comentaros que los eunucos eran unos personajes muy especiales en esta época, en el califato de Córdoba, porque sobre todo se los traían muchos de ellos de los países del este y además del norte de Europa. Se les castraba para que cuidaran el harén, de tal manera que hay algunos de ellos que empezaron a tener una posición política importante, y el caso de Jafar fue uno de ellos. Comentaros que él en un primer momento, lo que os digo, fue un esclavo. Esclavo viene de eslavo, que eran eslavos los que, lo que os digo, venían de Europa, ¿no?, para servir, ¿no?, en esta corte del califato, y posteriormente se convirtió en el primer ministro, en este caso con el título de Hajib, que ya hablaremos de ese título cuando hablemos de Almanzor. Comentaros que Jafar fue un personaje importantísimo en el califato de Al-Hakam II, de tal manera que, bueno, pues mirar hasta la importancia que tuvo, que incluso tuvo una de las viviendas más ricas y suntuosas de todo Medina Zahara. A la muerte de Al-Hakam II, Jafar murió en extrañísimas circunstancias por la política completamente dictatorial de Almanzor, pero nos ha dejado, ¿no?, quizá uno de los referentes más importantes de las casas palaciegas de esta ciudad. Comentaros que en la planta lo que nos aparece es toda la vivienda de Jafar. Vamos a ver un poquito cómo es la organización.
urbanización, de tal manera que para acceder a la vivienda había que seguir un protocolo. Primero entrábamos por este acceso que es un recodo, daríamos a un patio principal y en este patio principal daría justamente a un pórtico. Este sería el pórtico de entrada, de tal manera que en este pórtico estaría cerrado, tendríamos que esperar a que protocolariamente nos dejaran pasar y ya luego accederíamos directamente, bueno, pues a unas estancias que también serían un poquito para que digamos laberínticas hasta que llegáramos a este patio, ¿no? Que ya nos daría acceso a lo que es la propia vivienda. Comentaros que la vivienda tiene dos patios principales ya en lo que es dentro de la propia vivienda, este que os estoy marcando aquí y este que os estoy marcando aquí. ¿Os habéis dado cuenta? Las estancias están alrededor de los patios, pero sobre todo este patio principal vemos que todas las estancias están alrededor. Esto os lo comento porque las viviendas musulmanas y en el caso de Medina Zahara cumplen la misma disposición que sería una villa romana o una domus romana, es decir, un patio central con las estancias alrededor. Diferencia, pues la diferencia es notable en una parte y es que normalmente estas viviendas solían tener dos plantas. Normalmente la planta baja era una planta más pública y la planta alta sería una zona privada. Y aquí tenemos lo que sería el patio principal, sería el recodo, llegaríamos al patio principal, aquí tendríamos el pórtico recordar que estaría cerrado y aquí nos tendrían que dar acceso. Comentaros que el pórtico más rico es el que estáis viendo aquí porque realmente es como si fuera la fachada de la casa, sería como la fachada presidencial de la casa, lo que daría lujo a la casa. Entonces, como podéis observar, estaba todo completamente lleno de yeserías, cuentan que tenía unas puertas de bronce dorado y entonces, bueno, pues se abrirían de una manera, bueno, completamente espectacular, ¿no? Pues para darte la bienvenida, ¿no? A la vivienda del primer ministro. Si os hago una ampliación, aquí quiero que observéis porque aparecen las gorroneras, que en este caso es el lugar donde se insertan estas puertas de bronce. El hueco que tendríamos en la parte inferior sería la quicialera, cuando hablamos del quicio de la puerta. Y aquí se puede ver, bueno, pues parte de esas yeserías que se han recuperado, que para que veáis la labor tan importante que tiene la restauración de Medina Zahara y la excavación es como si hubiéramos encontrado millones y millones de piezas de un puzzle y las tuviéramos que unir completamente para poder mostrarnos la riqueza que tenían estas estancias. Aquí quiero que observéis parte de esta yesería y algo que no se me olvide es que estas yeserías no estaban hechas y se colocaban, sino que directamente se daba la capa de estucaje, se esperaba hasta que se secaba y en este caso ya luego se realizaba el relieve, o sea que es todavía una profesión más artesanal que lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la Alhambra, que en la Alhambra ya eran placas de yeso directamente colocadas, eran una especie como de planchas para que tengáis un poquito, ¿no?, la diferencia. Aquí os muestro algunas ampliaciones, perdonad que algunas de ellas son un poco más malas, pero es que estas fotografías son antiguas, ¿no? Y aquí lo que tenemos otra vez esta ampliación con la gorronera y luego el quicio estaría en la parte inferior para que veáis que las gorroneras son espectaculares, ¿eh? Además están realizadas en mármol, igual que los capiteles estaban realizados en mármol, las columnas en mármol. Y aquí tenemos una recreación de este pórtico que estaría policromado con esta bicromía que yo os comentaba de rojos y blancos. Y aquí tenemos una recreación de cómo sería uno de estos patios, ¿no?, que organizarían las estancias de la casa de Jafar, donde nos encontraríamos pues esas piletas, ¿no?, que nutrían de agua a estas zonas, ¿no?, que lo que os digo, la vinculación tan importante de vivienda, ¿no?, y el agua. Y por último ya nos vamos a acercar a la joya, que en este caso sería el Salón Rico de Abderramán III. Nos vamos a la planta, aquí directamente nos vamos al Salón Rico, de tal manera que aquí lo que tendríamos es la estancia del Salón Rico, aquí lo tenéis, justamente aquí tendríamos otra estancia, ¿no?, es una especie como de templete, y luego todo esto serían jardines y aquí ya tendríamos la muralla, de tal manera que este Salón Rico, esta terraza de la terraza alta, está hecho exclusivamente sobre todo para el protocolo y la sorpresa para las embajadas y para la gente que bueno, de cierta importancia, ¿no?, que iba a visitar o que iba a ser recibido por el califa. Comentaros que el salón dentro de la planta quiero que observéis porque esto es el pórtico.
Aquí tendríamos una especie como de nártex o estancia antes de llegar a la zona del salón, que está dividida en estas tres naves. Luego tendríamos acceso a estas naves laterales, de un uso un poquito más secundario, pero la idea era que llegara la embajada, llego yo por aquí, hace un día de estos maravillosos y esplendorosos de Córdoba con mucho sol, y de repente entras dentro y está todo completamente oscuro, de tal manera que la idea era que tú te encontraras al califa al fondo, en plena oscuridad. La idea es la sorpresa, ¿no? Todo esto estaba muy estudiado. Bueno, ¿y qué tenemos en esta fotografía? Es que aquí lo vemos mejor, por eso lo he dejado aquí. Quiero que observéis porque justamente enfrente del pórtico lo que tendríamos es este gran estanque, ahí lo tenemos, este gran estanque. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos el pórtico, detrás estaría el nártex y justamente tendríamos las tres naves al fondo. La leyenda que cuenta, bueno, cuenta la leyenda que Abderramán III mandó llenar de mercurio este estanque para que así hiciera efecto de espejo y tuviera un auténtico visión de plateado, de riqueza, de eso es lo que cuenta la leyenda. No creo que hubiera tantas cantidades de mercurio para que hiciera efecto espejo total y en plan rico protocolario, sino que esto seguramente se llenaría de agua y ese efecto espejo que estamos acostumbrados en la arquitectura hispano-musulmana. Pero oye, lo de la leyenda del mercurio tiene su morbillo, oye. Bueno, y mirad, aquí tenemos el interior del Salón Rico. Yo hace muchísimos años que no lo he conseguido ver porque la última vez fue en la exposición que se hizo de los Omeyas, así que os podéis imaginar, pero es que he estado en restauración muchísimo tiempo porque quiero que recordéis la primera fotografía que hemos visto en el vídeo donde no se veía el Salón Rico. De tal manera que imaginaos el proceso que ha tenido de restauración. Bueno, así que aquí tenemos la fotografía en el que, bueno, pues las columnas estarían realizadas en mármol, con esos capiteles califales, pero es que luego quiero que observéis porque también las basas también estaban realizadas con la misma técnica. Todo estaría cubierto con yeserías, la yesería formaría el árbol de la vida y una característica importantísima, sin referencia o sin referirse esta iconografía a la figura humana, porque está totalmente prohibido. Todo es decoración vegetal o, como la llaman los musulmanes, decoración en ataurique. Aquí tenemos otra fotografía en la que aparece la restauración del Salón Rico. Lo que os digo, aquí se ve muy bien esa bicromía que yo os comentaba y me encanta el árbol de la vida, ¿no? Que está plasmado en todos los lugares de Medina Zahara. Quedaros con esta imagen porque cuando hablemos de la mezquita de Córdoba ya veréis qué auténtica maravilla, porque es una copia exacta, estas yeserías de lo que el mirraf de la mezquita de Córdoba. Entonces de ahí es, bueno, pues según los historiadores se piensa que se copió esta yesería para realizar el mirraf. Y bueno, pues nos imaginamos aquí al califa, que le tenemos aquí al fondo, todo oscurillo, aquí todo lleno de incienso, con lámparas de aceite. Bueno, es que no me extraña que este hombre, bueno, pues se le tuviera cierto respeto. Y además es que esto que estáis viendo aquí es una puerta ciega, que además está hecho perfectamente para colocar aquí el trono y tener esa visión no protocolaria, pues tan maravillosa. Me encanta porque me ha quedado una especie como de dibujo extraño, perdonad. Bueno, aquí yo creo que se ve muy bien, ¿no? Esa visión que yo os comentaba en el que el califa estaría al fondo, dentro de ese protocolo. Aquí tenemos, bueno, pues como veis es que en algunas zonas ha sido imposible no recuperar estos arcos, entonces como veis aquí directamente no aparece. Y aquí os muestro pues algunos detalles de estos árboles de la vida, recuperados algunos de ellos y bueno, pues muchos de ellos desgraciadamente perdidos con bueno, la destrucción de la ciudad palatina. Y aquí tenemos uno de los capiteles califales que cubren el Salón Rico, lo que os digo, hechos con esta técnica del trépano, lo que os digo, con esta particularidad de parecer panales de abeja. Y vamos a finalizar ya la explicación con esta recreación que tenemos del Salón Rico, de ese vídeo que ha hecho el Centro de Interpretación de Medina Zahara, para que veáis la riqueza dentro de la decoración. Debió ser un palacio
inigualable, magnífico. Es una pena que, bueno, que los avatares de la historia pues nos hayan dejado sin él. Bueno, vamos a pensar también el punto positivo. A lo mejor si hubiera sobrevivido a lo largo del tiempo, a lo mejor se hubiera construido algo encima o se hubiera destruido completamente. No, esto nunca lo sabremos, pero bueno, en este caso yo pienso bueno, pues que debió ser uno de los palacios más impresionantes de todo Occidente musulmán. Y bueno, vamos a ver también este cuadro, que este cuadro a lo mejor os suena porque es un cuadro que se hizo en el siglo XIX, en el cual, bueno, pues nos está representando cómo sería una recreación de esas embajadas, ¿no?, que recibiría el califa. En este caso, este cuadro que estamos viendo aquí es del siglo XIX, es del pintor Mena, de tal manera que, bueno, es un pintor poco conocido, pero es para que veáis que el siglo XIX lo que hizo fue un poco recuperar románticamente hablando pues esta visión de la arquitectura hispano-musulmana. Y bueno, chicos, aquí me despido. Espero que os haya gustado esta explicación de Medina Zahara, que la hayáis disfrutado tanto como yo, pero yo creo que la disfrutaremos mejor cuando todo esto pase por Dios y podamos cogernos un ave y en hora y 45 minutos estemos en Córdoba y vuestra profe os lo explique en directo. Os mando un abrazo enorme a todos.